Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast Psicología en tiempo de redes. Mi nombre es Elizabeth Alfaro. ¿Has escuchado hablar acerca de la psicología oscura? Si bien no se trata de un trastorno en sí, los psicólogos la analizan y inexplicables e insensibles en cierto grupo de personas que manipulan y se aprovechan a través del chantaje, del daño psicológico, emocional e inclusive físico de manipular y de controlar a otros. Una de sus características es que son sumamente insensibles al dolor ajeno, son egoístas, buscan sus propios objetivos y son malos. Placer de hacer daño. Vamos a adentrarnos un poco en esas características de la psicología oscura. Hay rasgos característicos que definen a la persona que los padece, como pueden ser rasgos maquiavélicos, es decir, del maquiavelismo proveniente de Nicolás Maquiavelo. ¿Pero quién fue Nicolás Maquiavelo? Político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano, pero Maquiavelo influyó de una manera decisiva en el pensamiento occidental. La política de Maquiavelo es el hecho de plantear al mal, y aquí es donde subyace tomar de su nombre este rasgo. Él planteaba que el mal era un elemento necesario en la realidad humana y lo llevó a reconocerlo y a colocarlo como una piedra de toque de todo su pesimismo antropológico. Es decir, para Maquiavelo, el mal justificaba, describiendo un poquito más el maquiavelismo, se describe a una persona manipuladora con características de cinismo, sin principios, que cree en la manipulación interpersonal, como lo postulaba Nicolás Maquiavelo como la clave para el éxito en la vida. Existe el otro rasgo característico, que es el narcisismo. Se caracteriza por una especie de trastorno narcisista, y de aquí viene su nombre, un narcisismo autorregulado mediante el cual se explica la existencia paradójica de la grandiosidad y a su vez de la vulnerabilidad presentes en el narcisismo. Es decir, el narcisista se cree grandioso, sublime y a la vez se considera así sensible y vulnerable. ¿Qué es lo que lo motiva? La autoconstrucción de sí mismo, ese empoderamiento por encima de todo lo demás, impulsado por lo que él cree en sí, la autoafirmación. El tercer rasgo de estas personas depredadoras, manipuladoras, es la psicopatía. Son personas con niveles muy bajos para ser amables, para ser responsables. Pueden distinguirse en dos tipos de psicopatía, que es la primaria, es decir, que representa actos insensibles, puede ser daño a los animales, y el secundario con aspectos ya penales, es decir, cuando ya sus actos pueden llegar a transgredir las normas legales y sociales. En eso consiste. Describiendo un poco qué significa psicopatía, pues es un desorden mental caracterizado por rasgos de personalidad que ponen de manifiesto una acusada y evidente falta de empatía hacia los sentimientos de los demás. Es decir, lo más grave de todo esto es que son personas con una ausencia enorme de remordimientos o de culpas al dañar a otras personas. Ese es el tercer rasgo característico, y tenemos por último el cuarto, es el sadismo. Este término es tomado de el príncipe llamado el Marqués de Sade. Pero, ¿quién fue el Marqués de Sade? Se le atribuye un título de nobleza como marqués. Fue además escritor, ensayista, fue filósofo. Sin embargo, fue un personaje que con sus comportamientos transgredió las normas morales
en aquellos tiempos de una manera degenerativa, es decir, una perversión sexual. Se le acusó y se le encarceló por delitos sexuales, por blasfemia, por pornografía, ya que sus obras incluyen, además de novelas, cuentos y obras de teatro, así como diálogos y tratados políticos, los planteamientos del Marqués de Sade, y de ahí se toma la palabra sadismo para ponerle a este rasgo característico en lo que consiste la psicología oscura. El Marqués de Sade presentaba en sus obras, para darnos una idea, protagonistas en actos de violación y disertación en las que justificaba sus actos según su pensamiento, que era el sofismo, como una expresión de ateísmo radical. Es decir, esto también incluía parafilias, actos de violencia, y esto todo para levantar la voz y defender un libertinaje y defender sobre todo su mente retorcida, que en esa época en particular atentaba contra las normas morales. Volviendo al tema, de ahí se toma estos rasgos característicos del sadismo, ya que el sadismo se centra en perversión sexual. Describiendo un poco más, este cuarto rasgo tiene que ver con el disfrute. Es lo que mencionamos. Disfrutan del sufrimiento de los demás, se alimentan de eso, viven por eso. Ellos no conocen otra conducta, otro comportamiento. Se trata también de una tendencia a involucrarse en actos crueles, degradantes o agresivos. Con esto terminamos. Lo hacen en busca de placer, de dominación, y dan rienda suelta a esos deseos que Sigmund Freud planteaba que todos poseemos en una cárcel, bajo llave, en un lugar oscuro. Sin embargo, hay un grupo, una minoría que se entrega a esos deseos y causan daño. La mayoría de nosotros tenemos una conciencia moral que nos reprime. Sin embargo, este grupo transgrede totalmente las normas sociales y de conciencia. Gracias por haber llegado a este minuto ante este tema tan interesante que nos permite protegernos, regularnos y comprender ciertas actitudes en otras personas para nosotros de alguna manera tomar nuestras medidas, identificarnos. Es parte del ejercicio de reconocernos y cambiar siempre de dirección. Gracias por quedarte hasta este minuto. Nos escuchamos en el siguiente episodio en esta serie llamada Psicología Oscura. Hasta luego.